Buenos días, hermanos. Bienvenido a este tiempo devocional con Dios. Y para comenzar, vamos a poner por delante la oración. Bendito Dios, Padre, necesitamos de tu presencia. Necesitamos que tú nos guíes a toda verdad. Ayúdanos, Señor, a entender todo lo que tú nos quieres decir. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy vengo a hablarles acerca del galardonador. Y ese galardonador es Dios. Para comenzar, me gustaría hablar acerca de los atributos del Dios al cual hoy vengo a hablarte. Son muchos, son infinitos, pero me gustaría resaltar algunos, como es su omnipresencia. Dios es omnipresente. Dios está en todo lugar. Dios tiene el poder de estar en el mismo lugar a la misma vez y donde estemos todos, en cualquier lugar del mundo. Su omnipresencia tiene el poder de estar a tu lado y de ser compañía a ti cuando lo necesites. Otro atributo del Señor es su omnisciencia. Dios lo conoce todo. Dios sabe de qué tenemos necesidad. Dios conoce hasta lo que está oculto. De pronto hay cosas a las cuales nosotros pensamos que Dios no sabe o no está enterado. Pero ¿sabes una cosa? Dios conoce todas las cosas y Él tiene el conocimiento y tiene el poder de ayudarnos a que si nosotros necesitamos una respuesta, si nosotros necesitamos saber algo al cual clamemos a Él, Dios nos va a dar esa respuesta porque Dios lo sabe todo. Él nos lleva a toda verdad. También hay otro atributo que tiene Dios y es su omnipotencia. Dios es omnipotente. Dios tiene el poder de hacer todo posible. Para lo que nosotros pensamos que es imposible, para Dios es posible. Tal vez nosotros pensamos que es difícil nuestra situación y que hay cosas a las cuales no podemos, de las cuales no podemos salir o no podemos tener solución. Pero sabes, hoy Dios te dice en la palabra que su omnipotencia, su poder, puede hacer que todas estas cosas se solucionen. Por eso es importante en que tú mires los atributos de Dios y no se te olviden, los tengas en cuenta cada día. Ahora vamos a continuar viendo esta palabra que Dios nos trajo el día de hoy para entender qué es lo que Dios nos quiere decir. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si tú quieres que ese galardonador esté contigo y te premie, seguramente necesitas hacer algo. Y aquí lo dice, que nosotros lo busquemos. ¿Cuántos les gustaría ser honrados por ese galardonador? Miremos el significado de galardonador. Es el que honra, premia, condecora, lisonjea, aplaude o proclama a alguien o algo por su mérito o reconocimiento. Y este galardonador es solamente Dios, es el que hace todas las cosas. ¿Cuántos de nosotros nos gustaría que se nos honrara, que se nos diera un reconocimiento? Y cuánto no más que este reconocimiento y que todos estos premios que vayamos a recibir, los recibamos de parte de Dios. Sí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lograr que Dios nos premie, que Dios nos honre, que Dios nos dé ese galardón al cual nosotros deseamos obtener? La palabra nos dice que es buscarlo. ¿Y cómo podemos buscar a Dios? Hay muchas maneras de buscar a Dios, pero
la dirección para buscar a Dios, a veces tenemos que saber cómo realizarla. Una de las formas de buscar a Dios es a través de la oración, otra a través de la palabra, otra es a través de congregarnos, de estar en comunicación con Él, con otras personas, compartir su palabra. Son muchas las formas, pero hoy vamos a hablar acerca de la oración. Y tú dirás, pero si yo oro. Sí, nosotros oramos, pero en Santiago 4, verso 3, dice: pedís y no recibid, porque pedís mal, para gastar en vuestros propios deleites. A veces nosotros pedimos conforme a los deleites que nosotros tenemos, a lo que nosotros deseamos obtener. Y esa no es la correcta la oración. Un mejor ejemplo para nosotros seguir en cómo deberíamos orar está en Jesucristo. Jesucristo tenía una relación íntima con el Padre. Él se comunicaba con Dios continuamente. Dice la palabra que nosotros debemos orar sin cesar, continuamente, insistentemente. Y este ejemplo nos lo daba Jesús. Y uno de los ejemplos lo podemos encontrar en Lucas, en el capítulo 22, versos 41 al 43, donde Jesús se encontraba en el monte de Getsemaní unos días antes de ser condenado y crucificado. Jesús fue allí, se retiró a tener intimidad con Dios, a orar al Padre. Y dice la palabra que Él se apartó de ellos a distancia, o sea, de los apóstoles, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. ¿Sabes una cosa? Cuando nosotros oramos, debemos seguir el ejemplo de Jesús, y es que esa oración que nosotros hagamos sea bajo la voluntad del Padre. Es decir, que Dios sabe qué es de lo que nosotros necesitamos. Pero ¿sabes qué? Él le busca que nosotros lo busquemos. Dice que busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Ese es el tiempo que Dios nos da, la oportunidad de que lo busquemos, de que busquemos su rostro, de que tengamos esa relación con Él de continuo, que oremos. Y esa oración debe de ser bajo su voluntad, porque la voluntad de Dios es agradable y perfecta para todo aquel que lo ama. Igualmente, nosotros podemos tener otra búsqueda con el Señor, y es a través de su palabra. ¿Cómo debemos de leer la palabra? Podemos decir, yo leo la palabra. Todos los días hago un devocional, todos los días leo, todos los días miro lo que dice Dios. Es decir, yo escribo la palabra en algunas partes de mi casa, o digo, yo la subrayo en la Biblia. Pero ¿sabe una cosa? Dios dice que meditemos en la palabra de día y de noche. Y un mejor ejemplo nos los da en Josué 1:8, que dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Ahí vemos la omnipresencia de Dios. Donde quiera que vayamos, Dios va a estar con nosotros. No temas, no desmayes. Tal vez tienes una situación difícil, estás pasando por un problema que te agobia, que dices, no tiene solución. Ya he pedido mucho, ya he buscado solución de muchas formas, pero tal vez no has direccionado esa oración, no has direccionado el buscar de Dios en la palabra como debe de ser. Hoy dice la palabra que te esfuerces, que no desmayes. No importa que todavía no hayas
tenido la respuesta a esa petición, de pronto la solución a ese problema. No desmayes, esfuérzate, sé valiente, busca de Dios y de seguro el Señor hará en su momento, porque ve en ti la perseverancia. Otra de las cosas que Dios nos manda y que nos dice que debemos hacer está en Hebreos 6, y es que nosotros debemos hacer algo que es la clave perfecta. Y vamos a ver cuál es esa clave. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Es decir, nuestra fe es el punto clave para que nosotros podamos acercarnos a Dios. ¿Y cómo está tu fe? Tal vez nuestra fe no está bien. ¿Por qué? Porque vemos una situación difícil. Ahora nosotros, dice la palabra, que no dejemos de congregarnos como tenemos por costumbre. Pero con la situación que tenemos, dice, no nos podemos congregar, y entonces ¿cómo hacemos? Pero fíjate, hay medios que Dios nos está dando últimamente, y es la tecnología. Podemos tener comunicación con nuestros hermanos, reunirnos de alguna manera, no dejar de tener esa conexión con Dios, no dejar de escuchar la palabra de Dios a través de lo que Jesucristo nos dice en la Biblia, de lo que el Hijo hizo por nosotros. Dice la palabra que Jesucristo fue a la cruz por nuestros pecados. Él dice que fue allí en la cruz donde crucificó todas las cosas que nosotros pensamos que no podían tener solución. Dice que en la cruz, por sus llagas, Él nos sanó. Dice también que Él ahí exhibió públicamente todos los demonios. Y de pronto podemos tener miedo, podemos tener temor, angustia de que alguna enfermedad, de que alguna situación adversa o difícil nos alcance. Pero si estamos seguros en el Dios que tenemos y en el Hijo que Él envió para ser crucificado por nuestros pecados, para la salvación de nuestra vida, hermano, te aseguro que esa fe que necesitas, esa fe se va a afianzar. Dice la palabra que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tal vez no ves nada, pero concéntrate y convéncete de que el galardonador está actuando, que el galardonador es el poderoso, es el que todo lo puede, el que todo lo sabe, el que todo lo ve y el que direccionará todas las circunstancias negativas que estás viviendo ahora. Dice la palabra que todas estas cosas nos van a ayudar para bien, porque hay un propósito. Pídele a Dios y dile cuál es el propósito, y seguramente Él te guiará a ese propósito. Porque no estamos pidiendo bien, no estamos orando como debe de ser, no estamos leyendo y meditando la palabra como debe de ser. Tal vez no nos hemos acercado a Dios con un corazón sincero. Cada uno de nosotros debe de tener en cuenta que Dios es primordial en todas las cosas. Hoy te invito a que tú tengas la oportunidad de reflexionar y de meditar y preguntarte si lo que has hecho hasta ahora en el modo de orar, en el modo de leer la palabra, de meditarla, en el modo de compartirla con otros, en el modo de creer en esa palabra, en obedecer la palabra, si ha sido la correcta. Y si no, Dios nos da la oportunidad del arrepentimiento. Pidamos perdón a Dios y digámosle: Señor, perdónanos, porque hasta el momento he dejado de orar. Ya no oro como antes, o de la misma manera como debía hacerlo. O tal vez siempre he orado bajo mis propios deleites y no conforme a tu voluntad. Señor, perdóname. Me arrepiento porque
no leo la palabra. Muchas veces el cansancio, la fatiga pueden ser más fuertes para impedir que yo lea tu palabra y la medite. Tal vez estoy pendiente a otras cosas y dejo de hacer el devocional. Pero hoy Dios te da la oportunidad de que tú te arrepientas y vuelvas nuevamente a buscarle y a reflexionar en todo lo que estás haciendo. Tal vez no puedes salir porque estás en una cama, porque tienes un problema, porque estás ocupado en algo, en tu casa, en tu empleo. Hay muchas circunstancias a las cuales no te dejan salir de allí. Pero hoy Dios te dice que no permitas que las cosas que están alrededor sean más fuertes que tú. Porque dice la palabra que Él te manda que te esfuerces y seas valiente. Porque Dios está contigo. Dios te va a ayudar a solucionar todos tus problemas. Dios, cuando ve que tú crees en Él, Él va a ayudarte a que todas las cosas te ayuden para bien, porque hay un propósito en el llamado que tiene Dios para contigo. Ahora te pido que oremos para terminar este tiempo devocional y ponerle todo lo que Dios ha hablado en esta mañana en sus manos. Padre, te damos gracias por este tiempo devocional. Bendito Padre, te doy gracias por tu presencia, por esos atributos. Te pido perdón cuando no los he sabido reconocer. Te pido también porque a partir de hoy mi vida de oración, la palabra y mi estudio bíblico, mi estilo de vida y mi fe estén solo direccionados para ti, a tu voluntad. En tu nombre, Señor, hoy pongo toda mi vida y la de mi casa, la de mi familia, en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén.